Amén. Contando, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Amén. El culto pasado habíamos estado hablando de los pactos del Señor, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir viendo porque hay cosas que hemos leído acá en Hebreos, que es donde vamos a comenzar, que como que no se entienden mucho. Entonces vamos a leerlas acá y nos vamos a ir al Viejo Testamento para ver exactamente qué es lo que pasó en aquel entonces, ¿verdad? Ahora vamos a estar en Hebreos capítulo 12 y versículo 12, que de subtítulo dice: los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Hay 12 grande, 12 pequeño. Capítulo 12, versículo 12. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Dice, los que rechazan la gracia de Dios. Así que dice ahí en el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y aquí comienza, ¿verdad? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto a qué se está refiriendo el Señor ahí cuando nos habla todo esto, probablemente no sepan qué es lo que sucedió. Entonces vamos a dejar marcado ahí porque vamos a volver acá, ¿sí? Y vamos a ir a Éxodos, que es donde nos relata realmente qué es lo que pasó, de qué es lo que nos habla aquí, de qué monte, ¿verdad? Vamos a ir a Éxodo 19, que es el primer papel, Beatriz, que tú tienes arriba. Éxodo 19. Éxodo, precioso el Señor. Para adelante, Sí, casi al principio. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Enseguida de Génesis está Éxodo 19. Y ahí vamos a comenzar. Israel, en Sinaí es el subtítulo. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Éxodo 19. Israel en Sinaí. Ahí está. Sinaí era el monte, ¿verdad? Se llama Sinaí, el monte del cual nos está hablando el Señor. Gloria a Dios. 19 y ahí mismo comenzamos. Ahí está. Dice Israel en Sinaí. Ahí vamos a ver a qué es que hace referencia a lo que acabamos de leer. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová, el Señor, lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Miren cómo le hablaba, con qué amor le hablaba el Señor al pueblo de Israel,
que le decía, o sea, acaban de ver que los saqué de Egipto, cruzaron el mar en seco, ¿verdad? Los guardé, los protegí, ¿sí? Y entonces le dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si fuéramos obedientes, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice en el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. El pueblo le dijo al Señor que iban a ser obedientes, ¿no? Y así le dijo Moisés al Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés, en el 9 voy, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, o sea, el Señor le está diciendo que iba a venir en una nube espesa a hablarle a Moisés y todo el pueblo iba a escuchar la voz de Dios, como están escuchando la mía hoy, iban a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cuál sería la voz que él iba a hablar de allá arriba del monte y los que estaban abajo iban a escuchar? ¿No? Una voz tremenda, ¿no? Entonces tenía que santificarse el pueblo y subir solamente cuando se tocare la bocina, dice ahí. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Moisés les dice eso, ¿verdad? Entonces en el 15 dice, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, ¿verdad? O sea, se abstenían de tener relaciones para estar santificados los varones, ¿sí? Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, había humo, estaba la nube, pero no se estaba incendiando el monte, ¿no? Era la presencia del Señor, ¿sí? Y dice, todo el monte humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Miren qué voz tiene el Señor. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. O sea, el único que podía realmente ver al Señor y estar directamente en la presencia de él era Moisés, ¿verdad? Entonces dice, baja y diles que no suban, porque les podía dar la curiosidad y querer subir, ¿verdad? Pero había dado Dios la orden de que no tocaran el monte. Dice en el 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límite al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo de nuevo, ve, desciende y subirás tú
y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, ¿verdad? Si el Señor insistía en que Moisés le dijera al pueblo que no subiera, es porque el Señor sabía que si Moisés no les volvía a decir no suban, ellos iban a subir. Ya conocía Dios al pueblo, amén. Vamos a seguir ahí están los 10 mandamientos. Sigue, en el 20 dice los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso era lo que les iba a hablar el Señor, ¿verdad? A lo cual el pueblo de antemano ya se había comprometido a obedecer, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Acá vemos en el versículo 4, ¿verdad? Si nosotros solamente por un momentito pensamos en una iglesia católica, lo primero que hay son imágenes, estatuas, ¿no? Y aquí lo dice, lo estamos leyendo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas. ¿Cuántas veces vemos personas que suben a la Virgen del Verdún para rezarle a la Virgen del Verdún? Que suben a veces de rodillas y terminan con... Sí, pero termina, ¿sí? O van y todos los días, qué fecha le prenden velas hoy festejan el Sancono. ¿Qué es Sancono? Sancono, San Corchito, San Filipito. Santo nuestro Señor, amén. Dios tenga misericordia. Pero lo estamos leyendo. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, ¿verdad? Sabemos que nosotros venidos a Cristo, el Señor nos limpia de todas las maldiciones. Él nos libera, ¿sí? Nosotros no sufrimos las maldiciones ni Dios nos castiga por lo que hayan hecho nuestros padres. Nos castiga por nuestros propios hechos, amén. Dice en el 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice en el 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo, para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Acá nos vamos a detener también para hacer una pequeña aclaración. Hay muchas personas que dicen que tenemos que guardar el sábado, como se dice ahí, o sea, no trabajar, no hacer nada los sábados, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos que estamos en el tiempo de la gracia y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy Señor del sábado, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Esto, y lo vamos a ver ahora más adelante, el sábado era la señal del pacto con el pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos sí tienen que guardar los sábados, el pueblo de Israel, pero hay muchas religiones que se han torcido y guardan el sábado, ¿verdad? O sea que si yo tengo un trabajo en el cual tengo que trabajar un sábado, o me voy del trabajo o me pierdo y me voy al infierno. No es así. No es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que específicamente esto de guardar el sábado es para el pueblo de Israel. Es la señal del pacto, que ahora después lo vamos a leer. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, dice en el 12, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba,
Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, se asustaron de todo lo que pasaba y lo que escuchaban. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, tenían miedo de Dios, pero no temor para obediencia, tenían miedo de lo que veían, porque en realidad el pueblo tenía miedo en ese momento, pero después, como lo vamos a ver también, hizo grave ofensa al Señor, ¿sí? Grave ofensa. Ahora vamos a ver lo que hizo el pueblo de Israel, cosa terrible, ¿sí? Así que le dijeron a Moisés que les hablara a él, que ellos no podían escuchar la voz de Dios, les daba miedo. En el 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, el Señor se mostraba en su poderío, en todo eso, para que el pueblo respetara y no pecara, no le fallara, ¿verdad? Entonces dice en el 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y acá nos vamos a detener otra vez. En muchas iglesias hay altares. Le dicen altar al púlpito donde se predica la palabra. Le dicen altar a una partecita alta donde suben a cantar alabanza. Y acá el Señor dice altares de tierra para hacer sacrificios. ¿Sí? El altar de Cristo, como cantamos, el altar de Dios está en mi corazón, donde yo tengo que alabarlo, hacer sacrificios de alabanza para el Señor. Eso es el altar, el corazón nuestro. El altar, no, imagínense cuántas personas en pecado cantarán alabanzas y se suben a lo que le llaman altar. ¿Será eso el altar de Dios? No, realmente, ¿verdad? Tenemos que tener claro, porque acá lo dice, en el 24, dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Ahí nos vamos a detener. Recordemos que el culto pasado hablábamos dónde fue sacrificado o crucificado nuestro Señor Jesucristo. En un altar, porque era una parte alta, que nadie la hizo, sino que era natural, estaba ahí, o sea, la hizo Dios, ¿verdad? Entonces Dios les hablaba aquí al pueblo de Israel, si me van a hacer un altar que sea de tierra, que lo único que hacen es amontonar tierra o buscar un lugar alto, y si es de piedra, que no la tallaran, que fuera algo natural, porque ¿qué podremos hacer nosotros para Dios? Si Dios es el que nos da todas las cosas, ¿verdad? O sea, si nosotros nos pusiéramos a hacer algo para el Señor, sería tan imperfecto. Por eso nosotros lo que podemos hacer a Él es sacrificarle alabanza, o sea, que nuestra vida sea una alabanza, y no alabanza de cantar, sino alabanza de obediencia al Señor, ¿verdad? Esas es las ofrendas que nosotros le podemos dar al Señor, ofrecerle el corazón, que es lo que Él quiere, ¿sí? Abrirle el corazón para que Él nos santifique y nos purifique, amén. O sea que acá hemos visto todo esto terrible que sucedía en el monte, ¿sí? Que es lo que nos hacía referencia recién en Hebreos, ¿no? Que el pueblo estaba aterrorizado. Entonces ahí en Hebreos nos decía, no se acercaron a ese monte, ¿no? O sea, no nos acercamos a algo que nos dé miedo. Nosotros nos hemos acercado, y ahora después vamos a ver, a la gracia, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, si aquel pueblo que vio con sus ojos eso, que escuchó la voz de Dios y pecó y le falló al Señor, le fue como le fue, cuidado nosotros, que es lo que nos viene diciendo el Señor, que mantengamos el pacto, que es lo que hemos aprendido el culto pasado. ¿Cuál es el pacto? ¿Verdad? En la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ellos sacrificaban animales, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros, fue crucificado en un altar.
siendo nuestro sacrificio por nuestros pecados. Amén. Ahora, para seguir entendiendo qué hizo el pueblo de Israel, para que veamos, vamos a pasar unas páginas allí. Después, el que quiera saber todo lo que Dios le ordenó al pueblo, siga leyendo aquí. La ley sobre los esclavos, leyes sobre las responsabilidades de amos y todas las leyes que Dios lo puede leer aquí en Éxodo, ¿verdad? Para que veamos qué era lo que el Señor ponía por ley al pueblo de Israel. Y en realidad era un pueblo que le estaba diciendo que iba a ser obediente, pero realmente Dios ya conocía que no iba a ser. Por tanto, le estaba diciendo a Moisés, no, anda y baja y diles otra vez que no suban, porque van a subir. Y Dios sabía, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a Éxodo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Es el otro papelito, Beatriz, que tienes ahí arriba. Gloria a Dios. 31. Sí, versículo 18, que es al finalcito. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Sí. Éxodo capítulo 31, versículo 18, y dice de subtítulo, el becerro de oro. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, miren, escritas con el dedo de Dios. Qué cosa maravillosa, ¿no? O sea que acá en este versículo que estamos leyendo, el 18, vemos que todo lo anterior, desde que estábamos leyendo allí en el capítulo 20, ya estábamos en el 20, hasta acá es todo lo que Dios le habló y le escribió en una tabla, escrito con el dedo de Dios, en una tabla. Las tablas de antes eran de piedra, eran piedras que preparaban para escribir en la piedra, ¿sí? Entonces dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que era el sacerdote, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahí ya ven, o sea, le estaban pidiendo que le hiciera dioses, o sea, que le hiciera imágenes, que el Señor mismo les había dicho ya que no se hicieran imágenes. Le dice, levántate y haznos dioses porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Pero el Dios de ese pueblo no era Moisés, era Dios, el Dios todopoderoso. ¿Sí? Ahí vemos cómo este pueblo era realmente duro de cerviz. ¿Sí? Y Aarón, dice en el 2, les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Como Moisés demoraba y estaba hablando con Dios, le pidieron al sacerdote, y fijémonos el estado en el que estaba el sacerdote, que le hiciera una figura para ellos adorar y decir que ese había sido el Dios que los había sacado de Egipto. Acababan de ver las maravillas que Dios había hecho. Pero ya estaban buscando otro Dios porque no sabían lo que había pasado, ¿verdad? Precioso el Señor. Gloria a Dios. ¿En qué versículo iba? ¿Qué te saca? En el 4. Y en el 5 dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Aarón es el hermano de Moisés, el sacerdote del pueblo, para que vean cómo se torció el pueblo. Dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Fíjense que ya no dice mi pueblo, él les acababa de decir que si eran obedientes iban a ser especial tesoro. Y ahora le estaba diciendo, baja porque tu pueblo, o sea, tu pueblo, Moisés, no es mío, ya no es mío. Dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido,
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, Josué había subido a una parte con Moisés y había quedado. Después siguió Moisés y Josué esperaba orando, ¿verdad? Este era un siervo fiel. Así que Josué, cuando escuchó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, el mismo sacerdote estaba diciendo: el pueblo, tú sabes cómo es. O sea, se estaba justificando. Tampoco tenía temor del Señor, ¿sí? Salió ese becerro. Dice en el 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, eso para que veamos, desenfrenado, o sea, estaban en una locura plena, se habían corrompido totalmente, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado.
Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Amén. El pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto. Podía haber llegado a destino pronto, pero el Señor los hizo dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas por el desierto, tanto así que todos los que pecaron contra el Señor perecieron en el desierto. Y ni aún Moisés pudo ver la tierra prometida, la vio de lejos. El Señor, antes de que él muriera, lo hizo subir a un monte alto y le mostró las tierras y de lejos las vio, pero nunca llegó, porque fallaron al Señor. Aún viendo todo eso, ¿verdad? Entonces ahora vamos a volvernos a lo que estábamos, como recién empezamos. Vamos a Hebreos 12. Precioso el Señor. Hebreos 12. Gloria a Dios. No, más al final, Beatriz, para el otro lado. Gloria a Dios. Precioso el Señor. No, muchísimo más para el final. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Gloria a Dios. No, más para el otro lado, más para allá. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Gloria a Dios. Precioso el Señor. ¿Ah? Ahora sabemos qué es lo que dice ahí en Hebreos sobre ese monte, sobre los truenos, los relámpagos. Ahora entendemos qué es lo que pasó, ¿verdad? Así que vamos a empezar en Hebreos capítulo 12 y versículo 12. Amén. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vemos acá, el subtítulo dice, los que rechazan la gracia de Dios, o sea, los que son desobedientes, ¿no? Y acá nos dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando las manos están caídas, estamos vencidos, o sea que levantamos las manos al Señor. No es necesario levantar las manos, hay gente que no puede levantar las manos, pero es clamar al Señor, buscar del Señor, ¿verdad? Y dice, y las rodillas paralizadas. Hay también personas que no se pueden arrodillar, que no pueden doblar las rodillas, pero no se refiere a eso, se refiere a la humildad de presentarnos delante del Señor en oración realmente. Y dice en el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. Nosotros tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies. O sea, el camino está marcado. Nosotros lo seguimos o no lo seguimos, ¿verdad? Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ahí está lo que hablamos siempre. Si yo sé que hay algo malo en mí, si yo sé que hay algo que a Dios no le gusta, yo ahí tengo que castigar mi desobediencia y batallar contra eso. Y ahí hago una senda derecha, o sea, voy en el camino del Señor. Y luego entonces lo cojo, o sea, lo que está feo en mí, si uno es cojo, camina con la pierna chueca, ¿no? Y se va torciendo, y se tiene que enderezar y se va torciendo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que caminar derecho en el camino del Señor y sanar lo cojo. O sea, tenemos que obligarnos a caminar en obediencia al Señor para que realmente todo eso que está torcidito sea sanado. Y eso sí, lo sana el Señor. Él nos quita esas cosas, ¿verdad? Dice en el 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, vamos a entender, acá dice, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces las personas dicen, ay, el Señor me mostró, el Señor me habló, el Señor me guió, el Señor... Y nosotros tenemos que ver y decir que la palabra dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, si la persona que me está diciendo, porque el Señor me habló, me usó, me guió, no sé, está en santidad, ¿qué frutos tiene? ¿No? ¿Qué frutos tiene? Si está en santidad, bueno, sí. Si no, no. El Señor es santo, dice, sed santos, pues yo soy santo. Y acá dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como alguien, por ejemplo, que no se congrega, que anda, yo qué sé, exacto, a la deriva, muy lindo, resume todo, ¿verdad? Resume todo. Puede ser que el Señor use esa persona para venir a hablarnos a nosotros. ¿Por qué? No estamos nosotros buscando al Señor. ¿Por qué el Señor tomaría a alguien que ni siquiera está en santidad si la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor? Entonces, cuidado con lo que entra por nuestros oídos. Cuidado con lo que nosotros dejamos que llegue a nosotros. Tenemos que mirar los frutos de la persona. En otros lugares se enseña que aún Judas fue usado.
entonces no importa, tenemos que recibir todo. No es así. El Señor dice, por su fruto los conoceré. O sea que yo, para recibir algo de alguien, primero tiene que estar en la palabra y segundo tengo que ver quién me está hablando. O sea, ¿cómo son los frutos de esa persona? ¿Esa persona está buscando de Dios? Porque el diablo es un engañador que usa gran parte de la verdad y le mete una mentira muy disfrazada y nos engaña. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. ¿Sí? Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? ¿Qué es una raíz de amargura? Puede ser un rencor, un odio, un dolor, algo que no hemos perdonado. Es algo que queda ahí, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros miramos y la tierra está lisita, ¿no? No hay ni un pasto, peladita la tierra. Pero de repente llueve 3, 4 días y nace pasto. O sea que había raíz abajo, ¿no? Había raíz. La raíz de amargura es igual. Puede estar y no nos damos cuenta. Entonces, cuidado. Tenemos que nuestro corazón tiene que estar limpio. Tenemos que haber perdonado a todos y seguir perdonando, porque en el día a día nos pasan cantidad de cosas. Nosotros no podemos, o sea, dice la palabra airaos, o sea, es enojarse, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes yo pensaba, bueno, me puedo enojar, pero de noche ya no tengo que estar enojada. No. Cuando se pone el sol está oscuro, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir es que yo no pierda el control de mí. Yo me puedo molestar, porque hay cosas que nos molestan, pero yo no puedo perder el control, ¿no? Como lo hacíamos antes, que o nos enojábamos y estábamos días furiosos, enojados, o golpeábamos las cosas, o rompíamos, o nos desenfrenábamos, o terminábamos peleando, o como cada uno reaccionara, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no pierda dominio. Vaya directamente al Señor a pedir perdón y que le saque todo eso. No dejemos que perdure eso en nosotros, ¿verdad? Ahí están las raíces de amargura. ¿Sí? Quedan ahí y pueden brotar y nos matan el corazón, nos traen la angustia. Entonces, cuidado, por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, no perdemos la salvación. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú, ¿sí?, no le importó mucho lo que Dios le había dado, porque aquel que era primogénito, el que era el primer hijo, el mayor, era el que llevaba las bendiciones. No le importó, porque el hermano le hizo un guiso rico de lenteja y le dijo, te cambio un plato de lenteja, un plato de guiso por tus bendiciones. Y a él no le importó, se comió el plato de lenteja y le vendió las bendiciones se las regaló. No perdamos nosotros nuestra bendición por bobadas. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Muchas veces tenemos, el Señor sabe todas las cosas y hago esto, total. Miren lo que le pasó a Esaú. Dice, porque ya sabéis, dice en el 17, que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él lloraba porque quería su bendición de nuevo, pero él la desestimó y la perdió. Y no hubo oportunidad, ¿sí? Dice en el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y aquí dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
¿sí? Abel sabemos quién es. ¿Amén? ¿Sí? Abel sabemos quién es. No, Abel es el varón que fue asesinado por su hermano Caín. Caín mató a Abel, ¿sí? Los dos presentaban ofrendas al Señor. Abel le ofrecía al Señor lo mejor que tenía y Caín llevaba algo. Entonces el Señor miró con agrado a Abel porque le ofrecía lo mejor y no le gustó lo de Caín. Entonces Caín, envidioso, sí, se ensañó y el Señor aún le llamó la atención y le dijo que el pecado estaba a la puerta. Pero Caín fue y mató a su hermano. Y la sangre del hermano se derramó en la tierra, ¿no? Entonces el Señor decía, la sangre de Abel clama desde la tierra, ¿verdad? Y entonces acá nos dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, habla mejor que la de Abel. La sangre de nuestro Señor Jesucristo salva, ¿sí? O sea que nos hemos acercado a esta gracia, amén. Dice en el 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, ¿sí? Acuérdense que Dios bajó y les habló. Estaba allí en el monte, en la nube, ¿sí? Estaba hablándoles en la tierra, había descendido a la tierra. Ahora nos está hablando desde los cielos. Y tenemos todo escrito, el sacrificio que el Señor hizo y todas las cosas, ¿verdad? Entonces que miremos, lo dice ahí. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, un fuego que consume todas las cosas, ¿verdad? Que ese fuego consuma todo el mal que hay en nosotros, pero que no seamos nosotros consumidos por ese fuego, ¿verdad? Que nosotros podamos realmente entregar nuestra vida al Señor realmente, viendo todas las exhortaciones. O sea, miremos que no desechemos al que nos habla aquí, ¿sí? Entonces vaya que si tenemos que arrepentirnos cada vez que nosotros le fallamos, cada vez que nosotros flaqueamos, ¿sí? Quiero leer de nuevo el 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí? ¿Qué reino recibimos nosotros? Porque hemos escuchado personas lamentablemente desviadas completamente del significado que dice que el Señor les había entregado un reino a ellos. No. Nosotros tenemos, dice, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, el reino que cada uno recibe es el poder entrar al reino de los cielos. No es que el Señor nos dé un reino para nosotros, eso no es así. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero no es así. Además dice, tengamos gratitud, ¿sí? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Yo no sé si ya lo habíamos leído, pero el Señor nos sigue llamando a servirlo, ¿sí? O sea, si estamos agradecidos con Él, tenemos que servirlo, tenemos que trabajar para Él. Y dice todavía más, agradándole con temor y reverencia. Entonces algo que nosotros tenemos que incluir en nuestras oraciones y siempre pedirle al Señor que si no tenemos temor de Él, que venga el temor de Él. El temor es ese respeto, saber que realmente Él es Dios, el Dios Todopoderoso, conocerlo. Eso es lo que nos da el temor a Él, ¿verdad? Y la reverencia, que Él nos ayude, que no sea parte de nosotros el temor y la reverencia. Eso nos lleva a serle obedientes y amarlo como Él debe ser amado, ¿verdad? Amarlo sobre todas las cosas, sabiendo que no importe, pase lo que pase, como dice Pablo, nada nos puede apartar de su amor, ¿sí? Nosotros tenemos que entregarnos a Él y seguir, pase lo que pase, sirviéndole, como dice ahí.
Si estamos agradecidos, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, consumidor, amén. Y creo que habíamos visto deberes cristianos hace poco, pero no en este capítulo. Abajito de eso está los deberes cristianos. O sea, la palabra es para comerla toda, ¿no? Pero el Señor nos está hablando de servirle y enseguida nos habla de los deberes. Entonces, es nuestro deber servirle. Es nuestro deber ser agradecidos. Es nuestro deber tratar de conocerle y de entenderle sobre todas las cosas, ¿verdad? Hoy nos presenta el Señor diciendo que no nos hemos acercado a eso terrible que se veía. Ni siquiera Él nos hace escuchar su voz de trueno. Nos hemos acercado a su amor, a su misericordia, a su gracia, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo, a los ángeles, ¿no? Aparte nos habla de quienes nos guardan y nos protegen. Nosotros tenemos ángeles que están con nosotros, ¿sí? Mínimo 2, porque dice ángeles. Tenemos ángeles que nos guardan, que nos protegen. Dice que los ángeles de cada uno cuentan al Señor todo lo que sucede, lo que nos dicen, lo que pasa, más allá de que Él también lo ve, ¿sí? Pero nos guardan. Nos hemos acercado a la gracia, a la misericordia, a ese reino, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado, que nosotros podamos entrar en ese reino, que realmente nosotros estemos en santidad, como nos decía al principio, sin santidad nadie le verá. Por eso nuestra meta diaria tiene que ser obedientes al Señor, serle fieles, agradarle. Eso tenemos que pedirle todos los días. Señor, yo quiero servirte hoy, ayúdame, quiero serte fiel, ayúdame a serte fiel, ¿sí? Hay una alabanza que dice también que le pide el muchacho, ayúdame a serte fiel. No me la recuerdo ahora, si me la recuerdo después la cantamos porque es cortita. Pero tenemos que pedirle, ayúdame a serte fiel, ayúdame, porque realmente necesitamos ayuda. Pero recordemos, Él lo que mira es el querer de nuestro corazón, amén. Entonces dispongamos el corazón para poderlo servir y reconozcamos dónde estamos, en qué pacto. ¿A qué pacto nos ha llamado el Señor? Reconozcamos que el Señor nos habla a través de la palabra y no lo desechemos, sobre todas las cosas, no lo desechemos. Como dice, y mirad que no desechéis, ¿sí? Viendo todo lo terrible que ha sucedido y que ha quedado plasmado en el Viejo Testamento como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para que realmente sepamos que no seremos salvos si no hacemos todo lo que el Señor nos pide. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Santo, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, bendito por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, por todo lo que tú nos hablas, nos enseñas, Padre. Sigue obrando en nuestras vidas para que podamos tener entendimiento y discernimiento cada día más, Padre. Que no nos falte el temor de ti, Señor, el amor, el respeto, la veneración, Padre. Todo eso que nos asegura que no nos soltemos de ti, Señor. Porque sabemos que tú estás, mi Señor, que tú eres la roca inamovible, Señor. Ahora ayúdanos a nosotros a estar fundados en esa roca, Padre, para que nada nos pueda quitar de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Te rogamos en esta hora que tú nos traigas fortaleza para seguir adelante, Señor. Tú nos ves, Padre, que muchas veces nos cansamos en el camino, nos agotamos, mi Señor. Muchas veces parece que no vamos a soportar más, mi Señor. Pero sabemos que tú nos das las fuerzas. Renuévanos las fuerzas en esta hora, Padre Santo. Ministra sobre nosotros, danos entendimiento y ayúdanos a seguir, Padre. Ayúdanos a gozarnos en cada prueba, en cada lucha, sabiendo que pronto vendrá la victoria, Señor, porque tú la das, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus manos y te rogamos, como siempre, que tú estés ministrando sobre los que escuchan el audio, los que ven en YouTube, en Facebook, Padre, que tú estés ministrando allí, Señor. Rompe cadenas, ataduras y sigas tú salvando, mi Señor, salvando almas y rescatando, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén.